Análisis fenomenológico y ontológico de la presencia. Una investigación profunda sobre la obra de Eckhart Tolle y su aplicación en la modernidad. El estudio de la conciencia humana ha experimentado una transición significativa desde los modelos puramente cognitivos hacia enfoques que integran la dimensión ontológica del ser. En este contexto, la obra de Eckhart Tolle, específicamente su texto seminal, El poder de la hora, se presenta no solo como una guía espiritual, sino como una crítica estructural a la identificación del sujeto con sus procesos mentales. La presente investigación analiza la arquitectura de su pensamiento, los fundamentos biográficos de su despertar y los mecanismos prácticos para la transmutación de la conciencia en el marco de la existencia contemporánea. El sustrato biográfico, del pavor existencial a la disolución de la identidad, la trayectoria de Eckhart Tolle ofrece un caso de estudio excepcional sobre la crisis de la mediana edad y la ruptura psicótica espiritual. Nacido el 16 de febrero de 1948 en Lünen, Alemania, su formación temprana estuvo marcada por un entorno de posguerra caracterizado por edificios bombardeados y una atmósfera de ansiedad colectiva que permeó su psique desde la infancia. La inestabilidad del entorno familiar, marcada por las disputas constantes y la posterior separación de sus padres, generó en el joven Tolle un estado de infelicidad crónica y una incapacidad de adaptación al sistema escolar tradicional. A la edad de 13 años, Tolle se trasladó a España para residir con su padre en Alicante. Este periodo fue crucial, ya que marcó el inicio de una educación no formal, donde el autor pudo explorar libremente temas como la astronomía, la literatura y los idiomas. A pesar de esta aparente libertad, la depresión y la ansiedad continuaron escalando. A los 15 años, el descubrimiento de los textos del místico Joseph Anton Schneider Franken, conocido como Bon Yin Ra, introdujo en su vida las primeras semillas de una búsqueda espiritual que, sin embargo, no lograría fructificar hasta décadas después. Su búsqueda intelectual lo llevó a las universidades de Londres y Cambridge, donde se especializó en filosofía, psicología y literatura. Sin embargo, la excelencia académica se convirtió en un mecanismo de compensación para una baja autoestima y un miedo persistente a la insuficiencia. Graduado con honores en la Universidad de Londres, Tolle inició una beca de investigación en Cambridge en 1977. Pero su estado mental se deterioró hasta alcanzar niveles de depresión suicida. La noche del despertar, un colapso estructural del ego. El evento transformador ocurrió poco después de que Tolle cumpliera 29 años. Una noche de pavor absoluto, el autor experimentó una crisis donde el mundo y su propia existencia le resultaron hostiles y carentes de significado. El pensamiento que precipitó la ruptura fue la frase «No puedo seguir viviendo conmigo mismo». La observación consciente de esta frase reveló una inconsistencia lingüística y ontológica profunda. Si existe un yo que no puede vivir con un mí mismo, debe haber dos entidades en lugar de una. Esta realización provocó la pregunta crítica: ¿quién de los dos es real? La intensidad de esta interrogante forzó a su conciencia a retirarse de la identificación con el sujeto sufriente, provocando lo que Tolle describe como la disolución del falso ser. Al despertar a la mañana siguiente, el mundo se presentó con una frescura y paz desconocidas. El tráfico, los sonidos y la luz parecían vibrar con una sacralidad intrínseca porque el filtro del juicio mental había desaparecido. Posteriormente, Tolle pasó casi 2 años sentado en bancos del parque Russell Square en el centro de Londres, en un estado de felicidad profunda y sin empleo, viviendo de pequeños ahorros y durmiendo en ocasiones a la intemperie o en sofás de amigos. Durante este tiempo no sintió la necesidad de hacer nada, simplemente habitaba la presencia del ser. Esta fase de vagabundo espiritual fue recibida con preocupación por su familia, que consideraba que había desperdiciado su brillante carrera académica. La arquitectura del sistema de pensamiento de Tolle. La premisa fundamental de la obra de Tolle es que la identificación con la mente es la causa raíz del sufrimiento innecesario. Para comprender este sistema es necesario desglosar los conceptos de ser, ego y cuerpo del dolor, los cuales forman la base de su ontología aplicada.
La dimensión del ser y la naturaleza de la conciencia, Tolle define el ser como la vida una, eterna y siempre presente que subyace a todas las formas de vida sujetas al nacimiento y la muerte. El ser no es un concepto que pueda ser asido por la mente racional, ya que el pensamiento es solo un aspecto fragmentado de la inteligencia universal. La iluminación consiste en recuperar la conciencia de este estado de unidad y permanecer en él. El autor evita términos religiosos tradicionales para no invocar prejuicios o malentendidos. Aunque hace referencia a conceptos de Cristo y Buda, los utiliza como indicadores de una verdad única y universal que ha sido oscurecida por siglos de dogmatismo. Para Tolle, la palabra Dios se ha vaciado de significado debido a su uso incorrecto, prefiriendo términos como el no manifestado, el ser o la presencia, el ego, la identidad fabricada por el tiempo. El ego es analizado como un falso sentido del yo que surge de la identificación con el pensamiento. Es una entidad parasitaria que necesita ser alimentada constantemente mediante la validación externa y el conflicto. El ego no puede sobrevivir en el ahora. Su existencia depende enteramente de la proyección hacia el pasado para su identidad y hacia el futuro para su sensación de completitud. La mecánica del ego incluye la necesidad de tener razón, lo que implica hacer que otros estén equivocados, reforzando así la ilusión de separación. Tolle utiliza la metáfora de la mente como una máquina de supervivencia, que cuando toma el control del individuo lo convierte en su esclavo en lugar de ser una herramienta a su disposición. El cuerpo del dolor, el residuo emocional del pasado. Uno de los conceptos más innovadores de Tolle es el cuerpo del dolor. Se define como un campo de energía emocional acumulado que consiste en traumas y sufrimientos pasados que no fueron plenamente experimentados en el momento en que ocurrieron. Este cuerpo del dolor puede permanecer latente o activarse ante estímulos que resuenen con heridas previas. Cuando el cuerpo del dolor se activa, toma el control de la mente y genera pensamientos negativos que perpetúan el drama, alimentándose de la negatividad resultante. La única forma de disolverlo no es luchar contra él, sino iluminarlo con la luz de la presencia. Al observar la emoción dolorosa sin identificarse con ella, se crea una brecha en la identificación y el cuerpo del dolor comienza a perder su carga energética. La metafísica del tiempo y el acceso al ahora Tolle establece una distinción radical entre el tiempo cronológico y el tiempo psicológico. La comprensión de esta diferencia es la clave para la liberación del sufrimiento. Tiempo del reloj frente a tiempo psicológico. El tiempo del reloj es la dimensión práctica necesaria para funcionar en el mundo de las formas, planificar citas, aprender del pasado técnico y establecer objetivos futuros. Tolle no aboga por ignorar las responsabilidades temporales, sino por no permitir que la mente se pierda en ellas. El tiempo psicológico, por el contrario, es la identificación con el pasado o el futuro para buscar la salvación o el sentido de identidad. Es el estado mental que nos hace creer que el siguiente momento es más importante que este, llevándonos a perder toda nuestra vida en una espera perpetua. El sufrimiento surge cuando convertimos el ahora en un enemigo o en un simple medio para un fin. El portal del cuerpo interno. Para acceder al ahora, Tolle propone el cuerpo interno como un ancla permanente. Sostiene que, aunque el cuerpo físico envejece y muere, existe una energía interna que es atemporal. Al dirigir la atención hacia el interior del cuerpo, sintiendo la vida en las manos, los pies y el abdomen, el individuo retira la energía de la actividad mental y se ancla en la presencia. Esta práctica no solo tiene beneficios espirituales, sino también fisiológicos. Tolle afirma que habitar el cuerpo eleva su frecuencia vibratoria, fortalece el sistema inmunológico y ralentiza el proceso de envejecimiento al reducir el desgaste causado por el estrés del tiempo psicológico. El cuerpo interno es la puerta estrecha hacia la dimensión de lo no manifestado. Aplicación práctica. La presencia en la vida cotidiana. La investigación revela que la enseñanza de Tolle es eminentemente pragmática. No requiere el aislamiento en un monasterio, sino la transformación de las actividades ordinarias en ejercicios de meditación activa. Microprácticas de presencia.
Tolle sugiere aprovechar los momentos de espera o tareas rutinarias para cultivar la conciencia. Lavarse las manos. En lugar de pensar en la siguiente tarea, el individuo debe sentir la temperatura del agua, el aroma del jabón y el movimiento de sus manos como un fin en sí mismo. Subir escaleras, prestar atención a cada escalón, al ritmo de la respiración y a la sensación muscular, evitando la proyección mental hacia el destino. El tráfico y la espera, en lugar de resistirse a la situación, lo cual crea dolor, el individuo puede aceptar el momento tal como es y utilizar la respiración como ancla para regresar al centro. La escucha consciente y las relaciones personales. En el ámbito de las relaciones, el ego suele manifestarse a través de la reactividad y la necesidad de imponer el propio punto de vista. Tolle propone la escucha sin pensamiento, donde una parte de la atención permanece en el cuerpo interno mientras se escucha al otro. Esto crea un espacio de silencio entre los interlocutores que transforma la calidad de la interacción. Desafíos de la modernidad, tecnología y distracción digital. En su trabajo más reciente y en seminarios como Liberarse de la distracción, Tolle aborda el impacto de la tecnología en la conciencia humana. Sostiene que los dispositivos digitales son herramientas neutrales, pero su diseño tiende a atrapar la atención en un flujo interminable de estimulación que fortalece el ego y el tiempo psicológico. El uso consciente de la tecnología. La adicción a la información y a la validación en redes sociales es descrita por Tolle como una forma de ruido mental que impide el acceso a la quietud interior. El autor recomienda la práctica de no hacer nada, resistir el impulso de llenar cada momento de inactividad, como la fila del supermercado, con el uso del teléfono. Comunicación consciente online, ser consciente de la reactividad antes de responder a publicaciones provocadoras, evitando la deshumanización del otro. La regla del un solo foco. Al utilizar un dispositivo, dedicarle atención completa en lugar de permitir que la mente se disperse en múltiples pestañas o estímulos. Estrés laboral y productividad consciente. El análisis de la productividad desde la perspectiva de la presencia sugiere que el trabajo de calidad surge de la quietud, no del esfuerzo compulsivo. Tolle introduce el concepto de apresurarse lentamente, hurrying slowly. Una técnica zen donde el cuerpo se mueve con rapidez si es necesario, pero la mente permanece en un estado de calma total. El estrés no es causado por la situación externa, sino por la resistencia interna a lo que se está haciendo. La evolución de la conciencia y el propósito de la vida. Para Tolle, el despertar espiritual no es simplemente una mejora del bienestar personal, sino un imperativo evolutivo para la especie. La crisis ecológica y los conflictos bélicos son vistos como proyecciones externas de la locura colectiva del ego. El propósito primario y secundario Tolle hace una distinción vital entre el propósito externo y el propósito interno. El propósito externo se refiere a los objetivos en el mundo de las formas, carrera, familia, logros, los cuales están sujetos al tiempo y al cambio. El propósito interno, por el contrario, es despertar y permanecer despierto, independientemente de lo que se esté haciendo externamente. Cuando el propósito interno guía al externo, las acciones del individuo se impregnan de una cualidad de paz y alegría que Tolle llama la alegría de ser. Sin esta base, cualquier logro externo terminará eventualmente en insatisfacción o miedo a la pérdida, la transmutación del sufrimiento en paz. El camino de la cruz o la transformación a través del desastre ocurre cuando una situación de sufrimiento extremo fuerza al ego a rendirse. Tolle sostiene que el fracaso puede ser una puerta de entrada a la iluminación más efectiva que el éxito, ya que el fracaso rompe el caparazón del ego y permite que la luz del ser brille a través de las grietas. ¿Cómo? La rendición consciente no es resignación pasiva, sino la aceptación de la forma del momento presente, para luego tomar la acción necesaria desde un estado de claridad. Síntesis para la práctica personal y recomendaciones. La investigación concluye que la aplicación del poder de la hora en la vida diaria no requiere un cambio en las circunstancias externas, sino un cambio radical en la relación con el pensamiento. La clave reside en convertirse en el observador o la presencia testigo de la propia mente. Observar al pensador, escuchar la voz interna sin juzgarla, reconociendo que la voz está allí
y yo estoy aquí observándola. Aceptar lo inevitable ante cualquier situación. Las opciones son cambiarla, alejarse de ella o aceptarla plenamente. Cualquier otra reacción es locura. Morir antes de morir. Este concepto místico implica la disolución de la identidad egoica antes de la muerte física, descubriendo que no hay muerte para la esencia del ser. La integración de estas enseñanzas permite navegar la complejidad de la era digital y las presiones del mundo moderno con una serenidad que no depende de las condiciones externas. La paz no se encuentra en el futuro, sino que es la cualidad intrínseca del ahora cuando se retira la resistencia mental. Nota sobre la aplicabilidad del informe. Este documento ha sido estructurado para proporcionar todos los fundamentos conceptuales, anécdotas biográficas y ejemplos prácticos necesarios para desarrollar una narrativa profunda y auténtica. La información presentada permite al creador de contenido articular un mensaje que resuene tanto con la filosofía original de Tolle como con los desafíos contemporáneos del espectador moderno.